Dios le bendiga, mis amados hermanos. En esta hora es una bendición estar delante ah, de ustedes en este estudio, a través de estas cámaras. Y continuamos con el estudio de las enseñanzas de escuela dominical. Y en esta mañana estaremos tratando el tema acerca de la Biblia y el ámbito de los negocios. Quiero que incline su rostro por un minuto y oremos al Señor para que Él dirija esta palabra y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos por el privilegio, Señor, de poder compartir la palabra. Te ruego que tú bendigas, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor, aquellos que atenderán la palabra del Señor, aquellos que vienen en camino, Señor, y están en el camino y están escuchando, Señor, esta palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo lo dirija, Padre Celestial, y esta palabra pueda servir de consuelo, pueda servir, oh Dios mío, de dirección y de salvación, Padre, para cada uno. En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda. Amén y amén. Cuando hablamos acerca de la Biblia y el ámbito de los negocios, venía algo a mi mente y es la famosa frase de la letra pequeña al final de algún contrato o documento. Y para mí, cuando se hace alusión a la famosa frase de la letra pequeña, para mí es un sinónimo de la deshonestidad o de la falta de honestidad, del abuso, de la intención de robar o hacer un negocio que no favorece a la persona que está adquiriendo el servicio o comprando algo. La famosa frase de la letra pequeña significa que las personas muchas veces no leerán esa parte y por lo tanto el negocio que están realizando no es realmente tan bueno para ellos. Y no importa lo que usted pueda decir en un momento determinado, si usted firma ese documento y dice es que yo no leí esto y va ante el juez, se le dirá usted firmó. Pero cuando en el mundo de los negocios hablan de la famosa letra pequeña que está al final, en realidad lo que están haciendo estos vendedores o los que ofrecen cierto servicio es asaltando básicamente a una persona y aprovechándose de una persona. La Biblia, cuando habla acerca de los negocios, enfatiza a los creyentes en que nosotros debemos tener realmente cuidado con hacer ese tipo de negocios. Un creyente jamás debería utilizar un mecanismo como eso. Creo que no debería existir letras pequeñas. Creo que los negocios deberían existir sencillamente una serie de instrucciones claras donde la persona pudiese comprenderlas. Mas entonces algunos dirían eso entonces no sería negocio. Si ustedes es capaz de hacer ese tipo de negociación y es creyente y utilizar el argumento de las letras pequeñas o algunos sinónimos como eso, significa que algo no está bien en la vida espiritual. Cuando la Biblia nos habla de eso, nosotros debemos entender que por eso la Biblia no es sencillamente un libro teológico, sino que la Biblia en realidad es una guía de vida práctica donde la Biblia nos muestra a nosotros en la forma en que debemos comportarnos, en la forma en que debemos vivir, en la forma en que debemos relacionarnos con los demás, no solo en la vida particular, sino en los negocios. Dios establece claramente, aún a través de la palabra, si vamos a realizar negocios o somos trabajadores, cómo debemos realizar ese tipo de labor o ese tipo de negociación. Recuerde, vivimos en un mundo sin mayores valores, sin temor a Dios, y eso hace en realidad que haya mucha desigualdad, injusticia, haya robo y haya en realidad gente demasiado rica y gente demasiado pobre, pero es por lo mismo, porque existe en realidad en el mundo de los negocios, muchos de ellos hay engaño y eso no es correcto.
Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, debemos entender que hay una forma correcta de ver eso y el trabajo en sí también. Nosotros debemos entender que el trabajo de alguna manera es la forma en que Dios nos establece a nosotros, la forma de adquirir ciertos beneficios para satisfacer las necesidades de nuestros seres queridos. Nosotros debemos tener un concepto correcto acerca del trabajo. Hay gente que trabaja para vivir, pero hay gente que vive para trabajar y no tienen otra cosa en su mente que sencillamente hacer dinero y acumular y acumular y acumular. Va más allá realmente del trabajo. Y nosotros debemos entender que no debemos permitir, incluso la palabra lo establece, nosotros no debemos permitir que nuestras vidas giren alrededor del dinero. Jamás debemos, como hijos de Dios, jamás debemos permitir que la vida nuestra, que seamos felices o que nos sintamos bien o que nos sintamos realizados dependiendo de la cantidad de dinero que tengamos. En realidad, la vida es más que el dinero. La Biblia incluso establece que cuando nosotros llegamos a eso, el amor al dinero es la raíz, no al dinero en sí, sino el amor al dinero. Cuando tú tienes un concepto equivocado acerca del dinero, entonces eso provoca una serie de males y de problemas, no solo para ti, sino alrededor de los tuyos. Muchas veces nos preocupamos por el dinero y estamos en la búsqueda de hacer ciertos negocios y a veces perdemos de vista, hermanos, los objetivos más importantes, los verdaderos objetivos o las prioridades de nuestra vida. El dinero, el trabajo, sencillamente es un medio para alcanzar ciertas cosas. Pero nosotros debemos entender que hay ciertas prioridades en la vida. Hay cosas que no podemos dejar a un lado. Los negocios no pueden ser más importantes que Dios. El dinero no puede ser más importante que Dios. El negocio no puede ser más importante que tu familia. Los negocios no pueden ser más importantes que las relaciones con los demás. Cuando nosotros hacemos un análisis entre los valores, nosotros debemos saber que el dinero o los bienes materiales jamás deberán ser más importantes que las personas. Las personas son más importantes realmente que los bienes materiales o el dinero en sí. Hay gente que es capaz en su afán de obtener y de acumular, es capaz de dejar a un lado la satisfacción o la felicidad de poder disfrutar con los suyos. Cuando llegan al final de su vida, ellos se dan cuenta, más es tarde, porque de alguna manera no entienden que las relaciones son más importantes que el dinero mismo. Incluso cuando uno va a Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, Dios establece una palabra realmente importante ahí. Y note que Dios no está diciendo que no debemos trabajar y no debemos ahorrar, no debemos vivir bien. Dios no está diciendo eso. Dios establece, incluso desde Génesis, Él estableció a las personas cuando los puso en el huerto a que debemos trabajar. Pero cuando uno lee en Mateo 6, 31 al 34, Dios establece un principio importante. Y Él dice en sus primeras palabras, no os afanéis. No os afanéis no significa que no hagamos algo, sino que no vayamos en una forma desmedida y que nuestra mente no esté realmente ocupada solo en eso. Que vayamos a la cama pensando en hacer más dinero, que estemos en el día pensando en qué acumular más, estemos todo el tiempo comiendo o haciendo esas cosas y pensando todo el tiempo en qué más voy a hacer para acumular más y más y más. Más bien ese afán que invade nuestra mente y nuestro corazón debe de ser la búsqueda y la presencia del Señor. Eso está bien. Nosotros debemos de pensar en Dios en todo momento, mas no en el dinero, porque en ese momento quien toma el lugar de Dios realmente es el dinero. Por eso Mateo establece, no os afanéis. No debe preocuparse en una forma desmedida por esto, porque en este momento, cuando la persona actúa de esa manera, entonces está pasándose al límite y Dios lo establece y deja claro. Cuando nosotros
vamos a los versículos de esta lección en Génesis, por ejemplo, capítulo 1, versículo 28 al 31 en sus Biblias, dice la Biblia que Dios nos ha llamado a nosotros a ser administradores de lo que Dios ha creado. En Génesis Dios creó a todas las cosas, creó el mundo, creó el universo, y Dios vio que todo lo que había creado era bueno, y puso al hombre en el huerto, al hombre y la mujer en el huerto, para que se enseñorearan en todas las cosas que él había creado, para que ellos manejaran, administraran las cosas que Dios había creado, para que ellos gobernaran sobre todo lo que Dios había creado. Y cuando nosotros analizamos acerca de lo que es realmente la administración, la mayordomía, uno entiende que es la persona que maneja, que administra, que dirige todas las cosas de una casa que pertenecen a otros. Debemos recordar en primer lugar que todo lo que existe en este universo, no importa si tienes muchas propiedades o tienes millones y millones a tu favor, nunca debes olvidar que todo lo que existe en este mundo le pertenece a Dios. Y que nosotros sencillamente somos administradores de lo que Dios ha creado. En segundo lugar, no debes olvidar que nadie puede ser realmente un buen administrador, un buen mayordomo, si realmente no tiene en su vida, si el Señor realmente no es el Señor en su vida. Si Dios no es el Señor de tu vida, si Dios realmente no es tu Dios, el que gobierna tu vida, jamás serás un buen administrador. Porque el único que puede hacer que tú actúes correctamente, que tú manejes las cosas en una forma recta, en una forma honesta, en una forma de acuerdo a lo que Dios establece, es cuando tú eres dirigido por la presencia y el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios está en tu vida y es una persona nueva, una persona regenerada. Sabes que no puedes hacer nada anómalo, sabes que no puedes, tu espíritu sabe que no puedes hacer algo que está en contra de lo que la palabra establece. Y no es porque te estén ordenando, no solamente porque te estén exigiendo, sino porque eso está en tu interior. Sabes y no deseas hacer algo que vaya a perjudicar a alguien. Si tú estás haciendo un negocio y no eres capaz realmente hacer las cosas correctas, si tú dices, yo puedo vender una casa y yo venderé quizás un auto, soy vendedor de autos o vendedor de casas, y yo no puedo decirle a mi cliente realmente cuán mal está este auto, posiblemente se llevará este auto y no le funcionará por mucho tiempo. O comprará esta casa y al poco tiempo él se da cuenta cuando lo haya comprado que realmente no era tan buena como se le había realmente dicho. Si tú no eres capaz de hacer un negocio donde pueda ser claro, y si crees que no puede hacer suficiente dinero porque no puede ser claro con la persona con la que estás tratando, tú debes salir de ahí. Tú no puedes ser realmente un creyente y ser un vendedor cristiano, porque no puedes desprender el cristianismo con tus negocios o con las ventas o con tu empresa. Un verdadero creyente deberá unir el cristianismo, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la rectitud que Dios establece con los negocios. Dios prosperará eso. Cuando tú eres recto, no importa lo que una sociedad corrompida, si Dios dice y establece las reglas para vender o para hacer negocios, Dios establece otra regla, y la regla es de honestidad, de hacer las cosas claras y correctas. Cuando tú haces eso, aunque vaya en contra de la lógica de un mundo corrompido, Dios bendecirá tu vida y tus negocios. Por otro lado, cuando nosotros miramos esta actitud de ser unos buenos administradores, quizás podemos tomar el ejemplo de José. Cuando nosotros miramos a José como administrador, mayordomo de la casa de Potifar, y vamos a Génesis capítulo 39, versículo 4, llama la atención algunos puntos de estos textos, y si quieres vaya conmigo a Génesis 39, 4 en adelante, y dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía.
y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo, dice en el versículo 8, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Mire, qué excelente fuera que nosotros como hijos de Dios pudiésemos decir lo mismo. Yo sé que lo que Dios me ha dado a mí, casa, negocio, trabajo, propiedades, lo que sea, dinero, lo que sea, yo sé que Dios no se preocupa acerca de mí porque sabe que soy un hijo de Dios y sabe Él que yo haré las cosas que son correctas. Sé que pensaré en los demás, no solamente en mí. En lugar de avaricia tendré generosidad. Y eso es lo que establece a José. Y dice, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. En el versículo 9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Cuando José se ve en una situación donde compromete a su testimonio y su lealtad ante su Señor, él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cada vez que cuando nosotros vamos al trabajo, debemos tener esta misma actitud. ¿Cómo puedo yo actuar de esta manera en mi trabajo? Porque esto no glorifica a Dios. Esto ensucia el nombre de Dios, pisotea el nombre de Dios si yo actúo de una forma deshonesta, si yo actúo de una forma incorrecta en mi trabajo y con los demás. Yo debo ser ejemplo en mi trabajo con los demás acerca de lo que debe ser un buen trabajador cristiano, o en relación a los negocios, como dueño de una empresa o de un negocio. Si yo no puedo hacer algo que vaya en contra de lo que Dios establece, y así lo dice José. ¿Cómo haría yo este mal? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Cuando tú abusas de tus trabajadores, cuando tú abusas de la necesidad de las personas y tú te aprovechas de la necesidad de esas personas y no le pagas lo que realmente debe pagarle, ese realmente es un pecado en contra de Dios mismo. Y cuando Jesús habló acerca de la mayordomía, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículos del 42 al 46, Dios habló de un mayordomo fiel y estableció ahí lo que un mayordomo fiel hace, de tal manera que cuando su Señor viene lo encuentra haciendo lo que es correcto. Pero en Lucas capítulo 16, versículo 1 al 12, Dios habla acerca de un mayordomo infiel. Y esto es interesante porque una de las cosas que establece en esta parábola, Jesús habla de este mayordomo y al final de esos versículos él dice que los cristianos deberían utilizar realmente el dinero realmente para atraer y llevar a las personas a recibir una bendición espiritual. Deberíamos preocuparnos por utilizar el dinero para hacer cosas buenas, cosas que ayuden a los demás. Y debemos ser astutos, dice el texto, como este hombre. Pero en este caso la astucia es en que debemos ser realmente sabios, inteligentes y entender que el dinero nada más debe ser un medio para glorificar a Dios. El dinero debe ser un medio no para glorificarnos nosotros, sino glorificar a Dios. Dios puede darte muchas riquezas, pero al fin de todo, en realidad el propósito de Dios con ese dinero es que no solamente tú satisfagas tus necesidades, sino que puedas bendecir a los demás. Ya sea con poco o con mucho, siempre será el principio. Recuerda, los dos mandamientos más importantes: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Significa que cuando uno realmente tiene ese mandamiento en su corazón, aunque uno tenga mucho dinero o poco dinero, siempre pensará en los demás. La gente sin Dios, la gente llena de avaricia, jamás piensa en los demás, piensan en sí mismos, aún ni siquiera en los miembros de su familia. Piensan en acumular, acumular y acumular. Entonces Dios establece eso. Dios creó realmente todas las cosas. Cuando la gente solo piensa en acumular, es por eso que uno de los pecados más grandes que Dios condena en la Biblia y lo menciona mucho es acerca de la avaricia. La avaricia es el afán de acumular riqueza para sí mismo, no para los demás, sino para sí mismo, sin importar los demás. Y ese en realidad es cuando esa persona toma el lugar que realmente le corresponde a Dios, el hecho de acumular más y más para satisfacerse a sí mismo, sin importar los demás.
Cuando nosotros hablamos entonces de la avaricia, nosotros estamos entendiendo que eso realmente es pecado y no debería darse realmente en nuestro medio. Ese es uno de los pecados que Dios más condena, el hecho de querer acumular más. Déjame darte algunos datos claves y no están actualizados, pero nos dan una idea realmente de la desigualdad que existe en nuestro medio y que debemos tener mucho cuidado. El 82%, escucha bien, cómo la avaricia puede afectar nuestras vidas. Y la avaricia, de alguna manera, incluso hay iglesias con un mensaje que es peligroso y es el mensaje de la prosperidad. No que la prosperidad sea pecado, pero te llevan un mensaje donde te establecen con que la persona, porque es un hijo de Dios, siempre debe tener la mejor casa, el mejor carro, el mejor traje, los mejores viajes, la mejor posición. Eso es mentira. Eso realmente no lo establece. Utilizan algunos textos bíblicos para argumentar eso. Mas eso es peligroso. La gente vive afanada y no le importa a los demás. Y de alguna manera vamos a ver más adelante que eso lleva incluso en nuestras iglesias a un mundo de desigualdad y de pecado. Cuando nosotros miramos en el mundo lleno de pecado, que han abandonado a Dios, por eso que hay tanta desigualdad. Mira estos datos, por ejemplo, y no están actualizados, pero el 82%, nota esto, 82% del dinero que se generó en el mundo, solo en el 2017. En el año 2017, por ejemplo, el 82% de todo lo que se generó, dice que ese 82% fue al 1% más rico de la población global. Significa que, de alguna manera explicándolo, que si hay 100 personas y se produjo a $100 de dinero, significa que el $82 van hacia una persona únicamente y el restante $18 tiene que ser distribuido entre los otros 99. La productividad, la ganancia, la riqueza del mundo está canalizada casi el 82% en un sector muy reducido. Por ejemplo, para el 2017 se calculó que 8 individuos, escucha bien, 8 personas más ricas del planeta tenían tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta. Casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5.50 al día. $5.50 al día, más de la mitad de la población mundial. Cada día, por ejemplo, 10,000 personas pierden la vida por no poder costearse la atención médica. Los superricos eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. Y por ejemplo, en esta crisis del COVID-19, hay personas que se han enriquecido con esta crisis, mientras los pobres realmente han recibido como consecuencia muerte y han perdido propiedades, perdido dinero y han entrado en una profunda, peor pobreza. Muchos de los ricos se han hecho más ricos, muchos más millonarios. Incluso algunos hablan acerca de ciertos mecanismos y son cosas creadas para enriquecerse. Los ricos aprovecharán, muchos de ellos se aprovecharán de las necesidades de los pobres. Por eso hay una gran desigualdad en el mundo. La iglesia debe tener cuidado con eso. La iglesia está llamada para marcar la diferencia. La iglesia no debe ser ejemplo de avaricia, sino de generosidad. No debe utilizar un lenguaje engañoso con letras pequeñas para aprovecharse realmente del pueblo o de los pobres, sino de tener todas las cosas en común para que haya igualdad en el pueblo. Porque no es posible de verdad que exista eso. Uno puede ver realmente algunas naciones donde hay gobiernos no correctos, donde los líderes viven como reyes y el pueblo viven con escasez. Nuestras iglesias no pueden tomar ese mismo ejemplo, donde
donde igual que en el mundo hay tantos hombres, unos pocos hombres son demasiado ricos, mientras los demás viven pobres porque realmente son abusados, explotados o se aprovechan de las necesidades. Nuestras iglesias no pueden seguir ese ejemplo. No podemos tener iglesias que hablan de un mensaje donde los líderes viven como reyes y el pueblo en general viven como mendigos. Algunos quizás no se sentirán cómodos con esto, pero mientras los líderes, muchos de esos líderes viven en grandes mansiones, los miembros comunes, el pueblo, viven apenas tratando de poder, luchando para pagar en realidad la renta de ese apartamento o de esa casa. Algunos ni siquiera tienen realmente una casa donde vivir. Están ahí viviendo con otros para poder sobrevivir. Mientras los líderes de muchas iglesias están hablando de autos lujosos y una serie de autos, hay otros que tienen creyentes que tienen que tomar el autobús o estar caminando bajo el agua, bajo el sol para poder llegar a su trabajo, mientras nuestros líderes pueden andar en lujosos autos del año. Algunos hasta en aviones particulares. No podemos permitir que exista esa desigualdad. Los líderes deben ser ejemplo de verdad. Si el pueblo vive con necesidad, el líder debe vivir con necesidad. Si el líder vive bien, el pueblo debe vivir bien. No debemos manipular la palabra de Dios para hacer cosas que no son correctas. Jesús fue un ejemplo para nosotros. Él no vino y vivió con gran opulencia, porque en realidad la población general era pobre. Pero entendió que lo más importante son las personas y no las cosas, y no el dinero. Las iglesias deben ser ejemplo, los creyentes deben ser ejemplo de lo que es la igualdad y de lo que es realmente valorar a las personas. Por eso la Biblia establece en el Antiguo Testamento que la iglesia, que el pueblo, lo más importante es atender las necesidades de los pobres, de las viudas, de los extranjeros, de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. ¿Por qué? Porque son la parte necesitada. En otras palabras, la gente, el pueblo, la iglesia, la gente que sirve a Dios debe pensar siempre no como el tinte político de hacer una obra acá para ser vistos, sino una verdadera obra, un estilo de vida, como la iglesia decía en Hechos, tenían las cosas en común. Que algo increíble eso, donde todos tenían las cosas en común. No pueden ver a alguien con necesidad porque tratarán de que vivamos realmente o todos realmente comemos o todos de verdad no comemos, pero que haya una necesidad. La gente, los grandes líderes que se preocupan por los demás, rara vez ellos van a vivir en opulencia. Entonces, de acuerdo a lo que realmente hay en su corazón, ese será su mensaje. Hubo una empresa en Estados Unidos que sorprendió a sus empleados. Esto lo puede leer a través de algunas noticias. Y sorprendió a sus empleados con un mega bono que se le dio. El dueño de esta empresa donó compartió con sus empleados $10 millones de dólares. $10 millones entre 128 empleados. Pero lo más importante es el mensaje del hombre. Él dijo, yo manejo el barco, pero hay unos que son el motor, hay unos que hacen que el barco avance. Sin ellos no soy nada, no somos absolutamente nada. Queríamos hacer algo para agradecer a todos nuestros empleados por ayudarnos a lograr nuestro objetivo. Ve, el dinero no es lo más importante, las personas son más importantes. Cuando Jeremías en el capítulo 29, versículo 4 al 7, da el mensaje al pueblo, un pueblo que estaba a punto de estar en cautiverio y sin embargo les habla acerca de construir, de trabajar y de hacer cosas. Es lo mismo que muchas veces nosotros como inmigrantes estamos pasando. Venimos de nuestros países huyendo de la violencia, de la pobreza, del maltrato, de las limitaciones y queremos algo mejor. Venimos a este país que Dios ha utilizado para bendecirnos. Aquí nosotros debemos ser ejemplo, no de gente
con avaricia, de acumular y abandonar sus familias. Se olvidan de los suyos, sino debemos ser ejemplo de superación y de hombres responsables, honestos, que trabajan de verdad con honestidad, con rectitud y que siempre actúan en una forma correcta. Y cada vez que cuando ellos trabajan o fundan una empresa, Dios es glorificado a través de sus acciones. Muchos se han enriquecido a costa de otros. Dice la Biblia en Proverbios 16:8, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Dice la Biblia también en Levítico 19:13, no defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Dios establece algunas pautas, algunas reglas de lo que debe hacer. Hoy en nuestra sociedad hay gente que viene muchas veces a nuestros países y son encerrados en granjas o en lugares para trabajar y son básicamente tenidos como esclavos y son explotados. La iglesia debe luchar en contra de esto. Debemos predicar acerca de la igualdad, de la justicia, de la libertad y del trato justo. La Biblia dice en Deuteronomio 25:13-15, las balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería. Está hablando de hacer las cosas correctas, los negocios correctos. Si tú no puedes, vuelvo y repito, si tú no puedes como hijo de Dios hacer negocios en una forma correcta, si tienes que engañar realmente a la persona, renuncia. No puedes o no puedes estar ahí o no puedes llamarte un hijo de Dios. Tienes que aprender a hacer las cosas correctas. Aprende las cosas como el mundo te enseña o aprende de acuerdo a lo que la palabra de Dios te enseña. El amor al dinero, de verdad, es lo que ocasiona a muchos de los males que nosotros tenemos hoy en día. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, mira, es increíble, pero cuando una persona entra, hay una cuestión como un robo legalizado. Cuando una persona, ¿cuántos no saben de esto? Cuando una persona entra a un lugar a comprar un auto, por ejemplo, ¿cuántas personas no han sido, hermanos, defraudadas, engañadas? Han sido básicamente en una forma legal posiblemente, han sido estafados y robados. Van y entran a comprar un carro a un dealer, a una venta de autos y hacen una serie de manejo de papeles y una serie de cosas engañosas que cuando tú sales de ese lugar de comprar un auto o de firmar algún documento, cuando tú te ves en la realidad, ellos te han engañado y te han robado. Y no importa lo que tú puedas decir, tú firmaste y tú tienes el caso perdido. Ellos hacen cosas increíblemente terribles, engañosas. Si tú ves el mundo de hoy, por eso aún en esta crisis del COVID, cuando se habla acerca de cómo se distribuye la ayuda, los pobres reciben realmente una miseria, mientras los más millonarios, los más ricos, reciben los millones y millones de ayuda. Los ricos reciben más que los pobres. Y hay una serie de cosas, ellos manejan las leyes, no hay realmente verdadera justicia, manejan las leyes porque tienen más poder. Y ellos saben cómo escapar de ella. Ellos manejan realmente sus abogados y saben cómo salir. Los pobres están en desventaja. Así que cada vez que compras una casa, cada vez que compras un carro, cada vez que compras un servicio, debes tener cuidado con la letra pequeña. Debes llevar a tomar la dirección correcta para no de verdad ser robado y para que ellos son capaces aún de robarte todo lo que tienes, porque realmente ellos utilizan el engaño para hacer muchos negocios. Cuando nosotros vemos en 1 Samuel 18:14, dice David, y esto es importante para los hijos de Dios, y David se conducía prudentemente en todos sus negocios. Y esto es importante, dice, y Jehová era con él, Jehová estaba con él. Cuando tú actúas correctamente, Dios está contigo. No ames a Dios, no ames tu negocio realmente más que a Dios. Dios es más importante que tu negocio y más importante que tu trabajo. Dios dice en Proverbios capítulo 11, 23-31, de verdad, al final, que la generosidad trae prosperidad, pero el egoísmo trae pobreza.
Dios nos motiva a nosotros a que debemos ser generosos, hermanos. Debemos ser generosos. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan. Eso dice 2 Corintios 9:8. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Y recuerda esto, la prosperidad no es para el cristiano una señal de bendición de parte de Dios, porque no sabemos realmente cómo fue obtenida. La verdadera prosperidad se nota en la forma en que la persona se comporta. Un verdadero hijo de Dios que tiene muchas cosas, se sabe que realmente es una bendición en la forma en que mide el amor a su dinero, a sus posesiones, y en la forma en que trata a los demás, y en la forma en que distribuye su bendición a los demás. Al final, en realidad, las personas encuentran lo que buscan. Si tú de verdad en tu vida lo que buscas es dinero, tú alcanzarás dinero. Si en tu vida tu objetivo es ser millonario, tú serás millonario. Pero si en tu vida lo que tú buscas es glorificar, bendecir a Dios y hacer dinero, pero bendecir a los demás y glorificar a Dios con tu dinero, con tu negocio, con tu trabajo, si eso es lo que buscas, eso es lo que recibirás. Y Dios mostrará esa bendición en tu vida. Y Dios se complacerá y la presencia de Dios se manifestará en realidad en toda tu vida. Dice la Biblia en Proverbios 22:1, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que el oro y plata, la buena reputación. Mira, esto no les interesa a los hombres sin Dios. En el mundo de los negocios no les interesa eso, pero para los hijos de Dios debería ser lo más importante. Más vale la buena fama que las muchas riquezas, y más que el oro y la plata, la buena reputación. Y termino con esto. Mateo 6:19-21 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. No que no hagas, pero recuerda, lo que realmente más amas, ahí estará realmente tu pasión. Tu pasión debe ser realmente amar a Dios. Y si Dios establece que tú debes tener mucho dinero a través de tu trabajo, Él te bendecirá y te dará más, y bendecirá tanto tu vida que tendrás mucho. Pero la finalidad de Dios no es que te llene de avaricia y que lo acumules, sino que puedas compartir también con los demás. Recuerda, las personas son más importantes que el dinero. Y recuerda que nada es más importante que Dios. Como hijo de Dios, debemos dar ejemplo de lo que es un verdadero creyente. Igualdad. En nuestras iglesias, prediquemos igualdad. Luchemos en contra de la desigualdad. No realmente grandes hombres viviendo en grandes mansiones y muchos del pueblo viviendo posiblemente en las calles. Prediquemos el verdadero evangelio. Que lo más importante que debemos entender que el tesoro más grande está en el reino de los cielos. Que lo que hagamos acá repercute en la eternidad. Dios te bendiga. Inclina tu rostro y vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias Señor por lo que tú nos has permitido. Gracias por la palabra. Te ruego que si no he sido claro en algunas cosas, tu Espíritu Santo pueda aclarar y llevar, Señor, a la claridad lo que se ha dicho en esta mañana, en este lugar. Bendícelos a todos, bendice a los oyentes, Señor, y síguelos realmente bendiciendo más y más de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Dirige especialmente a aquellos que tienen trabajo y aquellos que no tienen, satisface su necesidad, y aquellos que tienen negocio, Padre, dirígelos para ser ejemplo del verdadero cristianismo. En el nombre de Jesús, amén y amén.